En 1525 llegó a suspenderse por primera vez la conquista. Escollo que fue salvado en 1526 cuando el Consejo de Indias estableció las conocidas como Ordenanzas de Granada, que nuevamente hacían hincapié en el buen trato de los indios y exigían la presencia de clérigos para que velasen por la correcta aplicación de las leyes. El movimiento reivindicativo aglutinó a 4 dominicos, los padres Martín de Paz, Juan Torres, Pedro de Angulo y el sempiterno Bartolomé de las Casas, que había profesado en la orden en 1523 tras el espectacular fracaso de sus planteamientos en Cumaná en 1521. Todos en unión hicieron su aparición en escena el año 1541 ante la corte de Carlos I, que estaba dispuesto a suspender la conquista si se demostraba que no tenía títulos legítimos para ella. En 1542 se publicaron las leyes nuevas, como resultado de la Junta Extraordinaria del Consejo de Indias. En las mismas volvía a indicarse que los indios eran vasallos de la corona. Otros sí, ordenamos y mandamos que de aquí adelante ningún visorrey, gobernador, audiencia, descubridor ni otra persona alguna no pueda encomendar indios por nueva provisión ni por renunciación ni donación, venta ni otra cualquiera forma, modo, ni por vacación ni herencia, sino que muriendo la persona que tuviera los dichos indios, sean puestos en nuestra corona real. Y se volvió a incidir en la prohibición de esclavizar, no ya a la generalidad de los indios, que era cosa legislada y asumida, sino a los esclavizados por actos de guerra o por canibalismo, que eran las dos figuras aducidas por quienes reducían a esclavitud a algún indio. Como habemos mandado proveer que de aquí adelante por ninguna vía se hagan los indios esclavos, ansí en los que hasta aquí se han hecho contra razón y derecho, y contra las provisiones e instrucciones dadas, ordenamos y mandamos que las audiencias llamadas las partes, sin tela de juicio, sumaria y brevemente, sola la verdad sabida, los pongan en libertad. Si las personas que los tuvieren por esclavos no mostraren título como los tienen y poseen legítimamente, y porque a falta de personas que soliciten lo susodicho, los indios no queden por esclavos injustamente, mandamos que las audiencias pongan personas que sigan por los indios esta causa y se paguen de penas de cámara y sean hombres de confianza y diligencia. Y no solo en lo tocante a la esclavización, sino en lo tocante a situaciones laborales que bordeaban la servidumbre como la naboría. Las leyes nuevas señalaban que ninguna persona se pueda servir de los indios por vía de naboría, ni tapía, ni otro modo alguno contra su voluntad. Ítem. Mandamos que sobre el cargar de los dichos indios las audiencias tengan especial cuidado que no se carguen, y en caso que esto en algunas partes no se pueda excusar, sea de tal manera que de la carga inmoderada no se siga peligro en la vida, salud y conservación de los dichos indios, y que contra su voluntad de ellos, sin se lo pagar, en ningún caso se permita que se puedan cargar, castigando muy gravemente al que lo contrario hiciere. Y en esto no ha de haber remisión por respeto de persona alguna. Y en cuanto a los tributos que todo vasallo de la corona debía atender, para los indios había un trato especial que en el caso del Perú debía ceñirse como mínimo a que las obligaciones fuesen menores que las que hacían anteriormente al Inca. Encargamos y mandamos a los nuestros presidentes e oidores de las dichas 4 audiencias, cada una en su distrito y jurisdicción, que luego se informen de lo que buenamente los dichos indios pueden pagar de servicio o tributo sin fatiga suya, así a nos como a las personas que los tuvieren en encomienda, y teniendo atención a esto les tasen los dichos tributos y servicios, por manera que sean menos que lo que solían pagar en tiempo de los caciques y señores que los tenían antes de venir a nuestra obediencia,
para que conozcan la voluntad que tenemos de los relevar y hacer merced. Y estas medidas debían hacerse públicas para generar conocimiento de la población, debiendo difundirse en cada población con presencia del cacique, para que todos los súbditos de la corona fuesen conocedores de sus derechos y de sus deberes, que se extendían a exenciones tributarias para los enfermos, los incapacitados, los caciques y sus hijos primogénitos, para quienes cantaban en el coro, etcétera, etcétera. A pesar de todo, Carlos, que seguía prendado por las fábulas del ya dominico, o que posiblemente aún sin creerlas, le eran de suma utilidad política para controlar los excesos de la nobleza, decide paralizar la conquista el 3 de julio de 1549 por los peligros tocantes a lo corporal y a lo espiritual de los indios que llevaban consigo las conquistas. Eran tan grandes que ninguna nueva expedición debía ser autorizada sin el permiso expreso del Consejo. 10 años estaría paralizada las acciones de conquista hasta que Francisco de Vitoria convenció al rey de la inutilidad de la medida, ya que si no lo hacía España con sus leyes protectoras, lo harían otros que tendrían incluso menos miramientos que los malos encomenderos. Esta acción de respeto a los nuevos miembros de la comunidad hispánica no tuvieron fin con el reinado de Carlos I. Felipe II siguió su desarrollo con tanto ímpetu como lo hiciera su padre o sus bisabuelos. Y tampoco tuvieron fin en él. Solo con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII se observará cierta, y tan solo cierta, aunque significativa, dejación de funciones. No ocurrió lo mismo en el norte, donde primero los ingleses y después el gobierno federal de los Estados Unidos se declararon propietarios absolutos de los territorios ocupados y por ocupar. Toda la tierra era cedida a quien lo deseara al precio que se fijó posteriormente en una media de $1 por acre. En cuanto a los indios que podían habitar esas tierras, correspondía a los colonos alejarlos, o mejor aún, exterminarlos, con la ayuda del ejército si era preciso. Sensible diferencia entre la conquista española, que nunca fue tenida como tal, ya que merced al purismo que primaba en todos los campos de la empresa, se entendía el término con un carácter peyorativo. Nada que ver, insisto, con la invasión inglesa. Los descubrimientos, decía las ordenanzas de Felipe II, los descubrimientos no se den con título y nombre de conquista, pues habiéndose de hacer con tanta paz y caridad como deseamos, no queremos que el nombre dé ocasión ni color para que se pueda hacer fuerza ni agravio a los indios. Y para redondear la cuestión, las mismas ordenanzas señalaban cómo debían ser los conquistadores. Las personas a quien se hubiere de encargar nuevos descubrimientos se procure que sean aprobadas en cristiandad y de buena conciencia, celosas de la honra de Dios y servicio nuestro, amadoras de la paz y de las cosas de la conversión de los indios, de manera que haya entera satisfacción, que no les harán mal ni daño, y por su virtud y bondad satisfagan a nuestro deseo y a la obligación que tenemos de procurar que esto se haga con mucha devoción y templanza. Pero tampoco quedaba ahí el asunto. En el mundo hispánico, la preocupación por la cultura de los nativos se vio reflejada casi de inmediato en instituciones concretas. Personas cualificadas dieron instrucción de todo tipo a los naturales, les dieron una gramática de sus respectivas lenguas, les dieron un diccionario de sus respectivas lenguas, que hasta la fecha habían sido ágrafas. A finales de aquel mismo mes de marzo de 1503, los monarcas promulgaron un decreto detallado con respecto a la educación de los indios para que llevasen una civilizada vida cristiana. El decreto se titulaba De inocencia y confusión y al parecer era una réplica a un informe de Obando que se ha perdido. El cardenal Cisneros debió de colaborar en la redacción.
Los indios de las islas del Nuevo Mundo no estaban autorizados a dispersarse. Tenían que vivir en familia en los poblados para que así pudiesen ser adoctrinados más fácilmente. Cada familia debía tener una vivienda, cada poblado debía contar obligatoriamente con una iglesia, un capellán y un hospital, bajo la autoridad del encomendero español, con objeto de evitar las injusticias de los caciques. El capellán enseñaría a los indios a respetar la propiedad de los demás y el encomendero los protegería de la explotación. Los niños indios serían educados en la fe cristiana y se les enseñaría a leer y a escribir. Asimismo, la corona alentaba el mestizaje a través de matrimonios entre españoles e indias. Otro decreto de marzo de 1503 completaba estas leyes. En él se estipulaba que en cada uno de estos pueblos y junto a las mencionadas iglesias deberá construirse una casa a la que los niños del pueblo puedan ir 2 veces al día y en la que el capellán no solo les enseña a leer y a escribir, sino también a santiguarse y a aprender el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y la Salve. El Imperio incaico fue conquistado entre 1532 y 1572. El 12 de mayo de 1551 se fundaba la Universidad de Lima. En 1532 se iniciaba la conquista y en 1551 se fundaba la Universidad de Lima. 19 años. Que en 1596 creó una cátedra de gramática, sintaxis y traducción de quechua. ¿Y qué era el quechua? La lengua franca de los Andes. Y se abrió el estudio, catalogación, redacción de diccionarios y enseñanza de otras lenguas como el náhuatl, el guaraní o el tarasco, por poner 3 ejemplos. Desde ese momento, ningún sacerdote que no conociese el quechua podía servir en el virreinato. ¿Qué hubiese sucedido si, como hemos señalado, hubiese triunfado la reforma protestante en España? La muestra la tenemos en Somalia, cuya lengua solo adquirió forma escrita gracias a los franciscanos italianos. La dominación británica y francesa, como anteriormente la dominación árabe, no había sentido ninguna preocupación tampoco por ese asunto. Pero, ¿y en Australia? La cacería de aborígenes estuvo practicada libremente hasta 1945, cuando se preparaba el proceso de Nuremberg. Y no contra los ingleses, no, sino contra los alemanes. Las comparaciones son francamente odiosas. Odiosas. Máximo cuando los legisladores españoles tuvieron muy presente el respeto del derecho tradicional indígena, en tanto que no se opusiera a los principios cristianos o a los principios de la legislación peninsular. Todo lo expuesto queda en entredicho cuando de forma poco instruida y en parte adoleciendo de cierta mala fe, se escucha algún juicio precipitado sobre la institución de la encomienda, que en sí resulta ejemplar. Las malas actuaciones de los encomenderos es otra cuestión de la que se encargaban las leyes. Y no era una cuestión sencilla, pues muchos de ellos no eran sino continuadores de los malos usos de la nobleza, tan combatidos por la corona desde el tiempo de los reyes católicos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.